Agroeducación te invita a participar del curso de posgrado en agronegocio. En Agroeducación, la comunidad de negocios del agro, tendrás todas las respuestas. Toda la temática que tiene que ver con el apasionante negocio de la agricultura. IVA, ganancias, contrato y todo lo que necesitas saber desde el punto de vista fiscal. Cómo potenciarte y cómo poder proyectar los negocios. El momento es ahora. Capacitarte es tu mejor inversión. Sé parte de Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. www.agroeducacion.com. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar el comentario aclarando alguna cosa respecto al comentario anterior, al comentario de ayer. Porque me llamaron muchos enojados porque entendieron que yo había dicho que el presidente Milei tenía razón al decir que había que volver a aumentar los derechos de exportación. No, a lo mejor yo me expresé mal, pero repito lo que quise decir, que es que lo que dijo el presidente Milei no es ni más ni menos que lo que está escrito en el decreto que el presidente Milei dictó a fines de enero, que la baja en los derechos de exportación era temporaria, transitoria, como quieran llamarla, y que el 1 de julio se volvía a implementar los porcentajes que teníamos vigentes hasta ese momento, 33% para la soja y 12% para el trigo y el maíz. No quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que hizo el presidente Milei. De hecho, ustedes son testigos que todo este tiempo yo estuve diciendo que lo mínimo que el presidente Milei podía hacer era mantener esta rebaja en los derechos de exportación. Pero el decreto estaba establecido tal como lo dijo el presidente Milei el viernes a la noche. Es decir, que el 1 de julio los derechos de exportación vuelven al nivel anterior. Y además, si se tienen que enojar con alguien, enójense con el presidente, no conmigo. De todas maneras, hay que recordar que este es un presidente que intentó, en la primera etapa de su mandato, allá en diciembre del año 2023, aumentar los derechos de exportación. No se olviden de eso. Y que se lo impidieron algunos legisladores y gran parte de los gobernadores. Si no, hoy tendrían un nivel de derechos de exportación inclusive más altos. Entonces, a ver, seamos claros. Ahora, lo que el presidente Milei dijo el viernes a la noche no es ni más ni menos que cumplir con lo que está establecido en el decreto. Que es un error, nadie lo duda. Y que además en este momento haber dicho eso es una patada en el lugar que más les duele, es cierto. Y mucho peor es haber dicho anoche, por ejemplo, que en otra entrevista con otro periodista amigo, que le tiraba un hueso al campo, le había tirado un hueso al campo, es hasta faltarle respeto. Pero yo insisto, al campo, ¿no? A los productores. Pero yo insisto en que el presidente Milei puede estar bien intencionado, pero está muy mal rodeado, muy mal asesorado, sobre todo en los temas del campo. Y lamento que así sea. Lamento que así sea porque también habla de la trascendencia que el presidente Milei le da al principal sector de la economía argentina desde el punto de vista productivo. Y el presidente Milei debe estar contento porque hoy es un día en el cual hubo buenas noticias. Vamos a mirar algunos de los datos que se publicaron hoy. Primero, como hacemos habitualmente, las declaraciones juradas de venta al exterior de un sistema que no está funcionando como el presidente Milei pretendía, y eso es el nerviosismo. Fíjense que se declararon una cantidad de toneladas interesantes, pero mucho menos que las de ayer, que fue el primer día con el tipo de cambio, entre comillas, fuera del cepo. Y yo les decía ayer que esa declaración que había en el día de ayer, el volumen, correspondía a lo que se había trazado la semana previa y que no había habido tantas declaraciones porque estaba todo el mundo esperando alguna cosa que tenía que pasar con el tipo de cambio. Entonces, hoy se volvió, entre comillas, a la normalidad. El otro dato por el cual el presidente Milei debería estar contento hoy es porque finalmente parece que ingresaron los 12.500 millones del Fondo Monetario Internacional en las reservas, por lo menos así figuran los papeles. El Banco Central, ahí tienen ustedes, aumentó sus reservas a 36.799 millones de dólares y supuestamente sin intervenir. Es decir, entraron los 12.500 millones de dólares del Fondo Monetario. Esto mostró que el crecimiento de las reservas respecto de ayer fue de 12.494 millones de dólares, es decir, los 12.500 que entraron.
11.747 millones de dólares crecieron las reservas como consecuencia de este nuevo endeudamiento con el fondo desde que comenzó el mes, y en lo que va del año el resultado neto es que ahora tenemos a favor 7.192 millones de dólares, ahí lo vemos en la placa que hace nuestro amigo Christian Butler, como consecuencia de los 12.500 que, insisto, parece que ingresaron en el día de hoy del Fondo Monetario Internacional. Otra cosa que a mí me molesta particularmente, pero que el sector lo está dejando pasar desde hace mucho tiempo, es que pocos sectores, por no decir ninguno en la economía argentina, están tan observados, controlados, cuestionados en sus números. Yo me imagino que nadie conoce los costos de otro tipo de actividades, inclusive productivas en la Argentina, como puede ser, no sé, la actividad petrolera, las fábricas de coches, las fábricas de zapatos o las fábricas de lo que quieran, y mucho menos de la actividad financiera. Nadie conoce, como nosotros mostramos todo el tiempo, por ejemplo, los costos de la actividad agropecuaria. Nadie conoce cuánto dinero liquidan, cuánto dinero dejan de liquidar. Nadie conoce cuánto vende, cuánto dejan de vender. Al campo todo el tiempo lo están controlando. Y me llama mucho la atención, además, que por estas horas, así como el presidente dijo que le había tirado un hueso al campo, haya muchos de esos comunicadores que lamentablemente han dejado de ser, en algún caso, economistas serios, tratan de presionar al campo para que liquide. Tratan de presionar al campo para que liquide. ¿Por qué digo esto? Porque esos comunicadores o economistas deberían entender, una vez más, lo que decimos siempre. El productor es el dueño de la mercadería, es el que corre con todos los riesgos desde el momento en que decide trabajar la tierra, y está en todo su derecho a hacer con la mercadería lo que le plazca, así como el fabricante de zapatos lo puede hacer, como el fabricante de coches lo puede hacer, como el señor que trabaja del negocio financiero lo puede hacer, como el banquero lo puede hacer, como nosotros como periodistas lo podemos hacer. Esa es la libertad, entre otras cosas, en donde se garantiza la propiedad. Si no lo entendemos así, estamos en problemas. Yo creo que nunca se dio, como en este caso, aún en las peores etapas del gobierno kirchnerista, una presión tan fuerte hacia los productores y un maltrato tan fuerte hacia los productores. Y esto lo digo entendiendo que, por ejemplo, una vez más, como se los dije ayer, la salida del cepo fue una buena medida que beneficia al campo. Pero ahora estamos todos preocupados por si el campo vende o no vende. A ver, insisto. Miremos a todas las actividades de la Argentina, no solo al campo si queremos mirarla de esta manera, y dejemos al campo con esto a los productores tranquilos. Pero como siempre lo hacemos, corresponde ver cómo están las ventas del sector. Y esta es información real de fuentes oficiales, no la que quieren sacar por allí, que es información que no corresponde a fuentes oficiales. Es cierto que este año se está vendiendo más lento que el año pasado. No es el caso del trigo, en donde hay un 66%, ahí lo vemos ya vendido, de la producción contra el 58% del año pasado, y en este caso estamos hablando de una producción mayor de este año respecto de la del año pasado. Cuando nos vamos al maíz, ahí la cosa cambia. Este año se ha vendido un 25% de la producción y el año pasado a esta altura un 32%. Estos son números oficiales. Claro, no lo podemos comparar con la campaña 22-23 en términos de volumen, porque si lo comparamos con la campaña 22-23, que fue castigada por la seca, estamos haciendo trampa. En términos porcentuales me refiero. Comparémoslo con una campaña similar como fue la del año pasado. Ahora decimos que producimos 49 millones de toneladas de maíz, el año pasado fueron 50. Este año ya hemos vendido un 25%, el año pasado un 32%. Está más lento, sí es cierto, y con precios más bajos. Y cuando nos vamos a la soja, también con datos reales, este año producimos 48, 49 millones, algo parecido a lo del año pasado. Este año a esta altura ya hemos vendido el 22%, el año pasado el 25%. Está más lenta la comercialización, es cierto. Estaban todos esperando a ver qué pasaba con el tipo de cambio, es muy probable. Están en todo su derecho, también es cierto. No hace falta inventar nada para mostrar la verdad, que el campo, iba a decir lamentablemente, el campo es el único que la muestra todo el tiempo. Y cuando digo el campo me refiero a los productores y en gran parte a toda la cadena. Y también les voy a mostrar este otro cuadro que hicimos y que ya les mostraba la semana pasada, ahora lo actualizamos con los datos oficiales al 9 de abril, que se publicaron este martes, y muestran que desde que se bajaron los derechos de exportación,
a fines de enero de este año, se vendieron casi 3.200.000 toneladas de trigo, 5.800.000 toneladas de maíz de la campaña 24-25, casi 2,5 millones de toneladas de maíz de la campaña 23-24, 6.200.000 toneladas de soja de la campaña 24-25 y 2.600.000 toneladas de soja de la campaña 23-24. Eso vendieron los productores según los registros de la Secretaría de Agricultura y equivale a unos 6.069 millones de dólares valuados en términos de dólares FOB, que son los dólares, el precio al cual se exporta la mercadería argentina. Es decir, los productores llevan liquidados desde que se bajaron los derechos de exportación, si quieren ver, a través de sus ventas, el equivalente a 6.100 millones de dólares en términos de valor internacional. Ahora bien, si miramos qué reflejaron los exportadores a través de las declaraciones juradas de venta al exterior, bueno, ahí reflejan al 9 de abril 5.500 millones de dólares, 5.600, un poco menos. ¿Por qué? Y porque los exportadores, como veníamos diciendo, habían frenado las liquidaciones, lo decíamos ayer, porque estaban esperando alguna medida en materia cambiaria. Ahora bien, ayer se regularizó la cosa y como ustedes pueden ver en las placas que siguen, los exportadores han declarado ventas al exterior por 6.400 millones de dólares, es decir, ya empataron lo que los productores vendieron. Acá no hay ningún misterio. Es cierto que los exportadores tienen muchas más posibilidades de hacer negocios que los productores con este ida y vuelta con el dólar, con el cepo, con el crawling peg, con el carry trade. Todo eso lo pueden hacer los exportadores mucho mejor que cualquier productor, no le quepa ninguna duda. Por eso porque tienen estructura, porque tienen conocimiento, porque manejan información y fundamentalmente porque manejan la gran billetera. Entre ellas la billetera de los productores, que son, como les digo siempre, los que fabrican los dólares. Pero están los números en orden y pocas veces, insisto, pocas actividades hay que pueden mostrar los números como todo el tiempo lo muestra este sector. Y es lamentable que lo sigan atacando. También este martes la Bolsa de Buenos Aires presentó un informe donde muestra que la cosecha fina se van a sembrar 8 millones de hectáreas, ahí lo vemos, 25.600.000 toneladas y lamentablemente se muestra que los productores siguen apostando y el presidente los trata de perros porque les dice que les tira un hueso. Esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Es responsabilidad del presidente solo? No, yo creo que el presidente, como todos los presidentes, no pueden saber de todo. Y a lo mejor hay temas que le gustan más, hay temas que le gustan menos, pero debería estar rodeado de gente que le podría decir, presidente, se está equivocando en este tipo de cosas. Por lo menos no las diga de esa manera. Eso es no conocer al productor agropecuario, su sensibilidad, porque es un hombre, una mujer sensible como cualquiera lo somos. Insisto, habría que tenerlo en cuenta esto. Este es el informe de la bolsa, les decía, 25, ahí tiene otra placa, van a crecer 15% las exportaciones, el aporte al PBI agroindustrial va a crecer un 31%, estamos hablando de la cosecha fina, y la recaudación fiscal va a crecer un 11%, según los datos de la bolsa de cereales. Ahí lo vemos, 25,6 millones de toneladas, 6.161 el valor a precio FOB, 4.723 el valor agregado en la cadena, 2.488. Y ahí, fíjese, presidente, cae la provisión de insumos. ¿Sabe por qué? Porque usted no le sacó los derechos de exportación al trigo y los productores ya no creen en lo que usted está haciendo. Si usted le hubiese sacado los derechos de exportación al trigo, esto que ahora pretende volver a aumentar, probablemente la inversión en insumos y servicios hubiese sido mucho mayor. Las exportaciones van a crecer un 15% y la recaudación fiscal va a crecer un 11%. Y cuando le preguntan a los productores sobre la expectativa del nivel tecnológico, ustedes ven solo el 21% la aumenta. Y cuando le preguntan por las expectativas de fertilización, solo el 12% la aumenta. ¿Por qué? Porque los productores se empiezan a dar cuenta que esto es más de lo mismo, con diferentes metodologías e incluso ahora también con mucho maltrato. Es más de lo mismo de lo que tuvimos en los últimos años. Bueno, nos encontramos mañana y les quiero contar que también salió esto de que no va más el RUCA y demás. El jueves, en la edición de Canal Rural Noticias con motivo del Jueves Santo, vamos a charlar con mi amigo Mariano Echegaray, porque me parece que nos están vendiendo otra vez humo. Pero de eso hablamos el jueves con Mariano Echegaray, por lo menos de mi parte. Seguimos en esta edición de Canal Rural Noticias o el Mercadovisión, según a la hora que estén viendo esto. Hasta luego. Aditivo RZ, la innovación en premezcla que llegó para sumar calidad al balanceado y salud a los animales. Por utilizarse en autoconsumo, disminuye costos de producción, regula el consumo desde el primer día hasta el último, garantiza alimentación segura y eficiente, mejora el comportamiento y bienestar animal.
Consume menor cantidad, más veces al día, con un funcionamiento del rumen ideal. RZ, el aditivo que vino a sumar tecnología a la nutrición de rumiantes. Repasamos ahora los valores al cierre de este día martes de Agricultores Federados Argentinos. Ya lo vemos en pantalla. Soja en San Martín se pagó 338.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal se negoció a 240.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín, 247.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, 215.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, esto se entrega directa a puerto en cosecha grado 2, se pagó 2.000 pesos menos, 213.000 pesos la tonelada para esta terminal. Y el girasol, por último, en San Martín se negoció a 356.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. Última pausa en la edición central, enseguida regresamos con más información.